Hey, ¿qué lo que? Mi nombre es Iván y en este video voy a contarles sobre cómo supe que tenía ansiedad, o sea, cómo fueron mis ataques, qué hice, qué sentía y cómo solucioné esos ataques de ansiedad, cómo yo solucioné la ansiedad a través de la terapia. Este, Todo empezó cuando yo estaba en el colegio. Anterior a eso yo no había tenido ansiedad, pero empezó en segundo de bachiller. Ahí eh, estaba en el curso tranquilo y de repente me ponía de frío, sentía que el aire me faltaba, me sentía asustado, sentía mariposa en el estómago, sentía como esa adrenalina, como si estuviese en peligro. Yo no sabía por qué era, o sea, yo solamente me sentía así. Y llegaba un punto en el que me faltaba tanto el aire que mis manos empezaron a cerrar, mi cara se ponía dura porque me faltaba oxígeno, me daba hipoxia porque empezaba a respirar fuertemente. Y el por qué lo voy a explicar un poquito más adelante, porque este, llegaba un punto en el que me tenía que llevar a la enfermería y después de eso eh, yo salía de la enfermería y era raro porque al yo no saber qué era, pero después que me pasaba eso yo me sentía bien, o sea, algo muy extraño, o sea, me subía el ánimo, como si eso fuese lo que me daba era ese ataque de pánico, era una pequeña eh, válvula de escape hacia lo que yo tenía, pero cuando me pasaba eso, después yo me sentía bien. Y me pasó varias veces en el colegio. Me pasaba y la gente me preguntaba qué tú tienes, qué lo otro. Entonces yo yo no sé, yo me pongo mal y ya, yo no sabía. Pero entonces yo empecé a notar los patrones. O sea, yo pensaba cosas malas, empezaba a poner en mi mente de protagonista esos pensamientos en un momento. Y después yo empezaba a sentirme mal. Y después que me sentía mal, me daba el ataque y después me sentía bien. O sea, eso era como un pequeño círculo vicioso, se iba convirtiendo eso poco a poco. Entonces yo me decía, oh, entonces para sentirme bien, entonces yo tengo que dejar que me dé esto y ya. O sea, yo llego a un punto que yo pensé en comer, perdón, pensé en convertirme en víctima de eso. Para sentirme yo, para dejar de sentirme eso como, ah, sí, ya, que me dé, lo que sea. Después de eso, este, una profesora, bueno, a través de un ataque que me dio, a mi mamá la llamaron a la escuela para que me viniera a recoger, para ver qué era lo que me estaba pasando. Entonces, una profesora se acercó a mi madre y le dijo, mira, quizá lo que tu hijo tenga es mental, no sea algo físico, tú sabes. Porque él no se nota mal, no sé, no se nota que no tiene esfuerzo, le duele algo, no. O sea, quizás eso mental, tiene que llevarlo a un terapeuta. Entonces, eh, hubo un profesor que daba clases de formación humana y también era psicólogo, terapeuta. Él le ofreció el servicio a mi madre para que me diera terapia. Y entonces yo estaba pensando, pero, o sea, pero ¿para qué me lleva a un psicólogo? Yo no estoy loco, yo sé, yo digo, yo no tengo problema de nada. O sea, yo no tengo que, porque yo no sabía que eh, lo que tenía era mental. Tampoco sabía que eso se le daba terapia. Tampoco sabía que eso se trataba. O sea, yo no sabía que era eso para nada. Yo no sabía lo que era la ansiedad, ni nada de eso. Entonces, eh, asistí a la primera sesión. Mis primeras sesiones fueron para buscar un diagnóstico y hacerme entender el porqué de las cosas. Me hizo entender que yo sufría de ansiedad por tener pensamientos negativos y esos pensamientos me hacían tener ataques de ansiedad, tener ataques de pánico. Luego le dije qué tipos de pensamiento tenía. Ese fue uno de los principales, digamos, estaba buscando un diagnóstico, qué era, qué pensamiento yo tenía. Y
Y uno de ellos era que me daba miedo hablar en público, salir a la calle, que me miraran en el colegio, estar, que alguien me hiciera pasar una vergüenza en el colegio, en el curso. Eso eran los pensamientos que yo tenía cuando me daban los ataques de pánico. Y yo me acuerdo de sentado en el colegio, de pensando, que cuando yo salga de aquí me van a atracar, que me van a perder, qué sé yo, tú sabes, ese tipo de cosas. Cosas malas, cosas negativas. Entonces, él luego me explicó el porqué de esos pensamientos. Una de las cosas que me dijo que esos pensamientos no eran reales. No eran reales porque no estaba en el momento. Eso es básicamente lo que pasa cuando tú sobrepiensas las cosas, que los pensamientos se vuelven reales. No que se vuelven reales en tu realidad, no, sino que tu cuerpo lo percibe como reales. Nuestra mente controla nuestro cuerpo. Nuestra mente, la mayor parte del tiempo, controla nuestro cuerpo. Por eso es que cuando pensamos cosas felices, sentimos esa felicidad por dentro. Por eso es que cuando pensamos cosas negativas, a veces nos sentimos preocupados o nos sentimos asustados. Por eso cuando pensamos en cosas, ya digamos así sexuales, ese tipo de cosas, nuestro cuerpo reacciona a eso. Por eso es que muchas veces cuando, digamos, tú tienes pensamiento de sexo, ese tipo de cosas, tu cuerpo reacciona a eso. O sea, nuestra mente controla nuestro cuerpo. Y esa fue una de las cosas que me quiso hacer entender a mí, que al yo pensar en esas cosas negativas, mi cuerpo reaccionaba negativamente a eso, como si yo estuviese en peligro. Entonces, bien, una de las cosas que el psicólogo me enseñó a mí, una de las herramientas que más fuerte, me ayudó muchísimo en eso, fue la meditación. La meditación, lo tengo escrito aquí. El psicólogo me enseñó a meditar. Me decía que respirara profundo, inhalara por 3 segundos y exhalara por la boca. Y me decía que pensara en un lugar en mi mente que fuera tranquilo. Y así lo hice. Me creé un lugar en mi mente y hasta el día de hoy no se me olvidará. O sea, el sitio el sitio tranquilo en el que me dijo el terapeuta en que pensara, lo voy a escribir, era un bosque con muchos colores y había un pequeño lago donde había agua azul en el que yo me acostaba. Yo me imaginaba acostado mirando hacia arriba. Era un pequeño oasis, así decirlo, un bosque. Luego, cuando yo estaba meditando, ya tenía más control sobre la ansiedad. Él sacó una lista. Luego, cuando yo estaba meditando, ya tenía más control sobre la ansiedad. Él sacó una lista con los miedos que ya anteriormente yo le había contado a él. Entonces, él me puso a meditar un día. Eso era ya a mitad de la terapia, digamos la tercera o cuarta sesión, ya que yo estaba un poco más avanzado. Mientras yo estaba meditando, él sacó una lista él sacó una lista con los pensamientos negativos, lo que me detonaba la ansiedad, para que yo pensara en ellos mientras yo estuviese meditando. O sea, él me puse a mí meditar y ya a los 10 minutos de cuando yo estaba meditando, que yo estaba ya bien relajado, él me mencionaba mis temores unos a uno. Él me decía, tengo miedo al hablar. Eso fue lo que te escribiste, tengo miedo al hablar. Y yo sentía eso con la lista. O sea, yo sentía eso, la mariposa en el estómago, eso como la ansiedad. Pero yo estaba meditando y lo sentía. Después, cuando él lo dijo de nuevo, lo sentía, pero no con la misma intensidad que al principio. Y después, a la segunda y tercera vez que él lo decía, ya yo no sentía nada y yo estaba meditando. O sea, yo estaba en un estado tan profundo que yo como que logré calmarme yo mismo cuando yo pensé en esos miedos. O sea,
así fue que yo fui poco a poco solucionando uno por uno todos esos pensamientos. Y otra vez que me decía que eso no era real, entonces yo ahí empecé a practicar. Entonces él me decía a mí los miedos, y a través de eso yo fui perdiendo el miedo porque estaba meditando. Y cada vez que yo meditaba, él me decía una fobia o un miedo nuevo que tenía. Y yo sentía menos ese pánico, esa ansiedad, esa mariposa en el estómago que me provocaban esos pensamientos. Entonces, así fue que yo fui solucionándolo uno por uno fui. Él me lo fue mencionando uno por uno. El último creo que fue el miedo al hablar. Miedo al hablar, ese fue miedo al hablar en público. Por eso es que yo tartamudeo de vez en cuando, porque a veces me da un poco de temor hablar en público, pero eso ya pasa poco ya. Ahora es algo contrario, ahora a mí me encanta que me escuche, ahora a mí me encanta tener la atención puesta en mí cuando yo estoy aplicando algo. No sé si eso es algo de egoísmo, no me importa, a mí lo que me encanta sentirme así, que me pongan atención cuando estoy aplicando algo. Así fue que yo pude superar mi miedo a los pensamientos negativos que me provocaban ansiedad. Y es cada vez que tengo ansiedad por algo, ya sea por el trabajo, porque tengo que hacer un viaje, tengo que hablar en público, tengo que hacer X cosas que me provoque estrés, al tú meditar, tú te vas a sentir que tú estás aquí arriba y que esos pensamientos negativos están aquí abajo, básicamente. Entonces, el hábito de la meditación es como hacer ejercicio. Mientras tú más lo hagas más fuerte, tu presencia va a estar. Porque meditar es estar en el presente, estar en el ahora y salir de la mente. O sea, apagar la voz del cerebro que te dice, que te habla mucho y no se calla. Esa voz que te dice esto, que tú te vas a morir, que te va a caer, que te va a romper un pie, que esa voz tú la callas, se hace más controlable cuando tú meditas. Entonces yo he estado en situaciones que quizás más para adelante hago un video, como en qué me ha ayudado mi meditación y cómo yo me he sentido después. En que yo he estado en situaciones que el miedo, o sea, la ansiedad está aquí. Entonces cuando yo medito, o sea, yo siento como que veo, este soy yo, y yo veo a los pensamientos negativos de aquí abajo, los veo minúsculos. O sea, es como que yo, o sea, y eso es todo ya, o sea, así yo digo. O sea, yo me veo como por arriba, o sea, como que no me sobrepasa. Así me siento cuando yo medito. Y eso fue lo que me enseñó. Mis recomendaciones finales para alguna persona que esté viendo, que tenga ansiedad, es recordar que los pensamientos no son reales. Tu cuerpo sí lo siente porque tú lo provocas con la mente. Nuestra mente controla nuestro cuerpo. Eso es lo que tienes que tener en cuenta. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es si te sientes algo negativo en ti, algo en tu mente que te está dando vuelta, trata de escribirlo. Siempre cuando tú escribes tus pensamientos, como que es una manera como de liberarlo y de trabajar en ellos también. Otra cosa también que te puede ayudar mucho, como lo dije ahorita, es la meditación. Meditar 2 veces al día, por 15 minutos, 12 minutos es suficiente. Si quieres hacerlo más de ahí, puedes hacerlo más de ahí, no hay ningún problema, mejor todavía. Pero trata de agregar ese hábito de meditar, o sea, te permite en tu día a día estar más tranquilo, más relajado, porque no hay mejor cosa en la vida que estar con la mente tranquila. Y eso es todo, ¿sabes?